todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar algunos ejemplos donde se consideran ondas bajo condiciones de frontera. El primer ejemplo dice de la siguiente manera. La cuerda de tono Do central de un piano tiene una frecuencia fundamental de 262 Hz. Y la cuerda del primer La sobre el Do central tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. Estas son notas importantes ya que se utilizan para afinar varios instrumentos, incluyendo la guitarra, en su afinación estándar de Mi. Entonces el inciso A dice: calcule las frecuencias de los siguientes dos armónicos de la cuerda Do. ¿Ok? Entonces, para dar solución a este ejemplo, primero conceptualizamos. Recordemos que los armónicos de una cuerda vibrante tienen frecuencias que están relacionadas por múltiplos enteros de la fundamental. Sabiendo que la frecuencia fundamental es F1 igual a 262 Hz. Vamos a encontrar las frecuencias de los siguientes armónicos multiplicando por números enteros. Esto quiere decir que la frecuencia 2 va a ser 2 veces la frecuencia 1, es decir, 2 veces los de 262 Hz, con lo cual nosotros obtenemos 524 Hz. También vamos a encontrar que F sub 3 es igual a 3 veces F1, 3 veces la frecuencia de la fundamental, 3 veces 262 Hz, lo cual nos da 786 Hz. Bien, y con esto calculamos la frecuencia de los siguientes dos armónicos de la cuerda de Do. Para el siguiente inciso tenemos lo siguiente. Si las cuerdas La y Do tienen la misma densidad de masa lineal, digamos M, y longitud L, determina la relación de tensiones en las dos cuerdas. Entonces, primero categorizamos. Esta parte del ejemplo es más un problema de análisis que el inciso A. Y vamos a utilizar el modelo de ondas con condiciones de frontera. Entonces vamos a utilizar la ecuación. F1 es igual a 1 entre 2 veces la longitud de la cuerda por la raíz cuadrada de la tensión entre su densidad lineal. Para escribir expresiones para las frecuencias fundamentales de las dos cuerdas, vamos a tener que F sub 1A va a ser igual a 1 entre 2L por la raíz cuadrada de la tensión de A entre mu, su densidad. Y F1C es igual a 1 entre 2L por la raíz cuadrada de T sub C, la tensión C, entre mu. ¿De dónde sale esta letra A y esta letra C? Bueno, esta es la notación inglesa para donde A denota la nota La y C va a denotar la nota Do. ¿Sí? Entonces, con C me refiero a Do y por supuesto con A me refiero a la nota A. Es notación musical. Entonces, dividimos la primera ecuación por la segunda y vamos a resolver la relación de tensores. Es decir, vamos a tener una proporción, una razón. Entonces, F1A, que es del tono La, y F1C, esta frecuencia del tono C, va a ser igual a la división de las expresiones que nosotros tenemos aquí, las cuales nosotros podemos simplificar. Al simplificarlas, todo lo que obtenemos es que la razón, la división entre estas frecuencias es igual a la raíz cuadrada de la división de las tensiones. La tensión de la cuerda de La y la tensión de la cuerda de Do. Entonces vamos a tener lo siguiente. Si nosotros despejamos la razón, el cociente de las tensiones, vamos a tener que la tensión de la cuerda de La entre la tensión de la cuerda Do es igual a la frecuencia 1 la fundamental del tono de La entre la frecuencia fundamental del tono de Do al cuadrado. Lo cual nosotros ya sabíamos al inicio de este problema que son los 440 Hz para la nota de La
y los 262 Hz para la nota de Do. Esto elevado al cuadrado, con lo cual obtenemos que esta razón, este cociente, es igual a 2.82. Finalmente, si las frecuencias de las cuerdas del piano estuvieran determinadas únicamente por la tensión, este resultado sugiere que la proporción de tensiones entre la cuerda más baja y la cuerda más alta del piano sería enorme. Tensiones tan grandes harían difícil el diseño de un marco para soportar las cuerdas. Tendría que ser extremadamente resistente. Y bueno, en realidad las frecuencias de las cuerdas del piano varían debido a parámetros adicionales, incluida la masa por unidad de longitud y la longitud de la cuerda. Entonces, como ustedes saben, un piano es un instrumento de cuerdas, así como lo es la guitarra. La diferencia es que mientras en una guitarra nosotros pulsamos las cuerdas, ya sea con nuestra mano, con una uña, con una púa, con un plectro, en el caso del piano las cuerdas son golpeadas por un martillo. Es un mecanismo interesante, pero más o menos complejo. La parte que nos interesa es las cuerdas. Si nosotros vemos dentro del piano, las cuerdas no son iguales, no solo en longitud, sino también en la masa que tiene cada cuerda. Aquí nosotros observamos que así como en la guitarra las cuerdas más graves están entorchadas, wounded en inglés, ¿sí? Con esto me refiero a que tienen un pequeño alambre en espiral alrededor de las cuerdas. Entre más aguda es la cuerda, el entorchado es más delgado y es más sencillo. Por ejemplo, aquí nosotros podemos notar que el entorchado es doble y en las cuerdas más gruesas el entorchado es doble pero también más grueso. Esto nos da las notas más graves en el piano y las notas más agudas. También en los pianos las notas más agudas tienen varias cuerdas para la misma nota, mientras que las cuerdas graves únicamente tienen una cuerda para esa nota. Ahí sí es ahí sí es diferente con respecto a la guitarra, ya que, pues bueno, en la guitarra la cuerda grave, bueno, para obtener tonos graves solo tenemos una cuerda y para los tonos agudos solo tenemos una cuerda. La ventaja es que a través de los trastes en el diapasón de la guitarra nosotros podemos variar la longitud de la cuerda, con lo cual nosotros obtenemos más tonos a partir de una cuerda. Por el contrario, en el piano se obtiene un tono por cuerda. Esto si ignoramos los armónicos correspondientes. En la parte del mecanismo ustedes van a notar que hay un trozo de fieltro, es decir, un trozo de tela para silenciar, para mutear todos los armónicos que pudieran salir de estos trocitos de cuerda que nosotros tenemos aquí, los cuales contaminarían el sonido del piano. Entonces es muy importante tener estos trozos de fieltro, de tela, de algún material que impidan la vibración de las cuerdas. En el caso de la guitarra, no tenemos estos trozos de fieltro, así que pues el guitarrista típicamente utiliza la palma de la mano para silenciar las cuerdas que no está ejecutando. En inglés esta técnica se conoce como palm muting. Entonces, si miramos dentro de un piano real, tal como nosotros podemos observar aquí, vamos a ver que la suposición hecha en el inciso B es parcialmente cierta. ¿En qué sentido? Las longitudes de las cuerdas en el piano sí varían, ¿sí? Aquí no se alcanza a ver bien, pero las cuerdas agudas no solo son más delgadas, sino que son más cortitas. Y las cuerdas graves son más gruesas y más largas, ¿sí? En el inciso B nosotros estábamos suponiendo que teníamos la misma densidad de masa lineal, lo cual es correcto, pero la misma longitud L. Eso es incorrecto. En un piano no tenemos la misma longitud para las cuerdas. En la guitarra, para las cuerdas al aire sí tenemos la misma longitud, pero recordemos que variamos la longitud de las cuerdas al presionar en los trastes en el diapasón. En el violín también variamos la longitud de las cuerdas presionando las cuerdas del violín. Es poco probable que las cuerdas tengan la misma longitud.
Las densidades de las cuerdas para las notas pueden ser iguales, ya que posiblemente se usa el mismo material tanto para el entorchado como para las cuerdas. Ok, vamos a suponer que la longitud de la cuerda de La es solo el 64% de la longitud de la cuerda en Do. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la razón de sus tensiones? Si nosotros ya tenemos una longitud fija y cierta densidad fija, lo que nosotros podemos cambiar es la longitud de esta cuerda. Perdón, lo que nosotros podemos cambiar no es la longitud, es la tensión de la cuerda. Nosotros podemos observar aquí que hay cierta maquinaria en el piano que nos permite variar la tensión. ¿Sí? Una vez que el piano está afinado, la tensión queda fija. Entonces vamos a dar respuesta a este problema. ¿Sí? Entonces, en color azul. Entonces vamos a utilizar nuevamente la ecuación donde la frecuencia 1 es igual a 1 entre 2 veces la longitud de la raíz cuadrada de la tensión entre la densidad lineal. En este caso de la cuerda, entonces obtenemos la proporción, es decir, la razón de las siguientes tensiones. Vamos a tener que la frecuencia de la cuerda en La entre la frecuencia de la cuerda en Do es igual a la longitud de la cuerda en Do entre la longitud de la cuerda en La por la raíz cuadrada de la tensión en La entre la tensión de la cuerda en Do. De esto, pues nosotros tenemos lo siguiente, podemos despejar y al despejar obtenemos que la razón entre las tensiones de las cuerdas, es decir, la cuerda en La entre la cuerda en Do, es igual a la frecuencia fundamental de la cuerda en La entre la frecuencia fundamental de la cuerda en Do elevada al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por la longitud de la cuerda en La entre la longitud de la cuerda en Do al cuadrado. Entonces vamos a tener que esta razón, que este cociente es simplemente la tensión de la cuerda en la entre la tensión de la cuerda en Do. Esto es simplemente 0.64 al cuadrado, que es el cociente de las frecuencias, por el cociente de las, perdón, aquí tenemos el cociente de las longitudes. Este cociente de las longitudes nosotros sabíamos que era el 64%, por eso nosotros escribimos aquí 0.64 y lo elevamos al cuadrado. Y vamos a hacer el cociente de las frecuencias, las cuales son 440 Hz entre 262 Hz. Frecuencias que ya conocíamos del problema inicial de este video. Con lo cual, al hacer la multiplicación de estos cuadrados, obtenemos que es 1.16. Observe que este resultado representa solo un aumento del 16% en la tensión en comparación con el aumento de 182% en la parte B. Es decir, esto es por supuesto muchísimo más viable. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Un extremo de la cuerda horizontal está unido a una hoja que vibra y el otro extremo pasa sobre una polea como en la figura del inciso A que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Es decir, la tensión la da esta esfera, este peso. Una esfera de 2 kilogramos de masa cuelga del extremo de la cuerda. La cuerda vibra en su segmento armónico. Aquí, por ejemplo, podemos ver que es el segundo armónico. Se levanta un recipiente con agua debajo de la esfera para que la esfera quede completamente sumergida. En esta configuración la cuerda vibra en su quinto armónico como se muestra en el inciso B de esta figura. La pregunta es, ¿cuál es el radio de esta esfera? Interesante, ¿no? Entonces, en el inciso A nosotros podemos ver que cuando la esfera cuelga en el aire, la cuerda vibra en su segundo armónico. Pero en el inciso B nosotros vemos que cuando la esfera se sumerge en agua, la cuerda vibra en su quinto armónico. Esto nos da información. Así que para dar solución a este problema, primero conceptualizamos. Imaginemos lo que sucede cuando la esfera se sumerge en el agua, que nosotros podemos observar aquí. Esto, por supuesto, va a reducir la tensión en la cuerda. El cambio de tensión provoca un cambio en la velocidad de las ondas en la cuerda, lo que a su vez provoca un cambio en la longitud de onda. Esta longitud de onda alterada hace que la cuerda vibre en su quinto modo normal en lugar del segundo.
Si esto emitiera un sonido, por supuesto, esto lo escucharíamos mucho más agudo que que el sonido que pudiera emitir este fenómeno. Muy bien, ahora clasifiquemos. Una esfera colgante se modela como una partícula en equilibrio. Una de las fuerzas que actúan sobre la esfera es la fuerza de flotación del agua. También aplicamos el modelo de ondas bajo condiciones de frontera a la cuerda. ¿Sí? Aquí yo creo que es mejor decir frontera. Bien, entonces aplicamos el modelo de partículas en equilibrio a la esfera en la figura, en el inciso A de la figura. Vamos a identificar como T1, la tensión 1, como la tensión en la cuerda cuando la esfera cuelga en el aire. Vamos a tener que la fuerza neta es igual a la tensión 1 menos la masa por la gravedad. Esto quiere decir que la tensión 1 es igual a la masa de la esfera por la gravedad. Aplicamos el modelo de partículas en equilibrio a la esfera de la figura B, donde la tensión 2 va a ser la tensión en la cuerda cuando la esfera se sumerge en el agua. Entonces vamos a tener que la tensión 2 más B menos la masa por la gravedad es igual con 0. Entonces vamos a tener que B es igual a masa por la gravedad menos la tensión 2. ¿Ok? Entonces la cantidad deseada, es decir, el radio de la esfera, aparecerá en la expresión de la fuerza de flotación B. Es decir, aquí tenemos la fórmula para la fuerza de flotación. Sin embargo, antes de proceder en esta dirección, debemos evaluar a la tensión 2 a partir de la información sobre la onda estacionaria. Vamos a escribir la ecuación para la frecuencia de una onda estacionaria en una cuerda. Entonces tenemos que F sub n es igual a n entre 2L por la tensión entre la densidad, donde n por supuesto es cualquier número natural. Esto lo aplicamos dos veces, una antes de sumergir la esfera y otra después de sumergirla. Vamos a observar que la frecuencia F es la misma en ambos casos porque está determinada por la vibración de la cuchilla. Además, la densidad de masa lineal m y la longitud L de la proporción de la cuerda que vibra son las mismas en ambos casos. Entonces vamos a dividir estas ecuaciones. Vamos a tener que F es igual a N1 entre 2L por la raíz cuadrada de la tensión 1 entre esta densidad. Y F vamos a tener que es N2 entre 2L por la raíz cuadrada de T entre μ. Y bien, vamos a tener que 1 es igual a N1 entre N2 por la raíz cuadrada de la tensión 1 entre la tensión 2. De esta expresión nosotros podemos despejar T2. Entonces tenemos que la tensión 2 es igual a N1 entre N2 al cuadrado por la tensión 1. Y esto simplemente va a ser igual a N1 entre N2 elevado al cuadrado por masa por la gravedad. Entonces vamos a sustituir este resultado de la tensión 2 en la expresión que nosotros obtuvimos anteriormente. B, la fuerza de flotación, es igual a masa por la gravedad menos la tensión 2. Entonces, esta fuerza de flotación, sustituyendo T2, es simplemente la masa por la gravedad por 1 menos el cociente de N1 entre N2 elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a usar ahora el principio de Arquímedes, que vimos anteriormente. Sabemos que esta fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen desplazado. Expresemos la fuerza de flotación en términos del radio de la esfera. Entonces vamos a tener que la fuerza de flotación B es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen de la esfera, lo cual es igual a la densidad del agua por la gravedad y el volumen de la esfera. Simplemente utilizamos la fórmula de la esfera. Esto es 4/3 de pi por radio al cubo, ¿sí? Esto no es otra cosa más que la fórmula del volumen de la esfera, y nosotros podemos despejar el radio. Despejando el radio de esta expresión vamos a tener que el radio es igual a la raíz cúbica de 3 veces la fuerza de flotación entre 4pi por la gravedad por la densidad del agua. Pero nosotros tenemos una expresión para la fuerza de flotación que nosotros obtuvimos anteriormente.
¿sí? De hecho, es la expresión que nosotros tenemos aquí, la cual copié en este lugar. Así que la vamos a sustituir. Tenemos que el radio es igual a la raíz cúbica de 3m entre 4pi por la densidad del agua por 1 menos n1 entre n2 elevado al cuadrado. Si nosotros sustituimos las cantidades, vamos a tener que esto es igual a 3 veces por la masa, los 2 kilogramos, entre 4pi por la densidad de agua, que son los 1000 kilogramos entre metros cúbicos. ¿Sí? Y nosotros aquí vamos a tener 1 menos 2 entre 5, todo esto elevado a la 1/3. Recordemos que estamos sacando la raíz cúbica. Y bien, donde 2 y 5 son los modos nodales que nosotros teníamos para los armónicos de la esfera que nosotros vimos inicialmente en el problema. Y de hecho podemos ver aquí en la ilustración, ¿no? Nosotros tenemos aquí 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, entonces una vez que tenemos esta información, calculamos la raíz cúbica que nosotros obtuvimos y al calcular esta raíz cúbica nosotros obtenemos lo siguiente. Obtenemos que el radio de esta esfera es de 0.0737 metros, es decir, el radio es igual a 7.37 centímetros. Concluimos que, bueno, tenemos en cuenta que solo ciertos radios de la esfera harán que la cuerda vibre en un modo normal. La velocidad de las ondas en la cuerda debe cambiarse a un valor tal que la longitud de la cuerda sea un múltiplo entero de la mitad de las longitudes de onda. Esta limitación es una característica de la cuantificación que se presentó anteriormente en este capítulo, bueno, en esta sección de videos. Y los radios de esfera que hacen que la cuerda vibre en un modo normal van a estar cuantificados. Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.